Saludos a todos los que en este día se están conectando para, a través del acercamiento y el estudio de la palabra de Dios, aprender y crecer en el conocimiento y la práctica de la Biblia. En esta hora, nuevamente te saludo y te pido que te pongas cómodo, busques el texto bíblico y un cuaderno o tu agenda electrónica para hacer tus apuntes. Hoy vamos a hacer la segunda sesión de la carta o la epístola de Santiago, así que vamos a hacer nuevamente un viaje al Nuevo Testamento y conectarnos con la carta de Santiago. La semana pasada nosotros hablamos varias cosas relacionadas con Santiago. Más bien hablamos de las generalidades de la epístola de Santiago. Lo primero, ¿quién es el autor? Santiago, que su nombre en hebreo es Jacobo o Jacobos, y que en nuestra interpretación ya en latín significa San Jacob, que es Jacobo. Santiago es el hermano o medio hermano del Señor Jesús. Fue el escritor y las críticas textuales, tanto interna como externa, por el tipo de vocabulario y las conexiones que hay en el texto bíblico, nos hace pensar que es el autor de la carta. Fue escrita aproximadamente entre los años 44 al 49 después de Cristo. Y fue escrita a un grupo de creyentes judíos que estaban dispersos por toda el Asia. Recuerda que una epístola es un documento de carácter general y que Santiago justamente es conocido como una de las epístolas generales o universales. Bien, ahora cuando nosotros hicimos nuestro acercamiento a la carta de Santiago, dijimos varias cosas importantes. Por la forma en que fue escrita, entendemos que este es un género sapiensal y que Santiago es conocido como el proverbio del Nuevo Testamento, porque pareciera que hay varios temas que comienzan, terminan y entra otro grupo de temas, pero que cuando nos acercamos al texto bíblico, encontramos que sí, hay un hilo conductor a través de todos estos pasajes que nos introduce Santiago. Hoy como tal, ya vamos a entrar al texto bíblico y nos vamos a ubicar en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al versículo 12. Así que abre tu Biblia en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 12. Muy bien. Santiago, además de pertenecer al género sapiensal, encontramos que en el capítulo 1 se habla acerca de la paciencia ante la prueba. Esquema general, encontramos en el capítulo 2 que se habla de la fe y las obras. En el capítulo 3, Santiago habla acerca de la lengua y la sabiduría. Y en el capítulo 4, Santiago habla de los pobres y ricos. Realmente todos estos temas no solamente están en estos capítulos que acabamos de decir. Lo vamos a ver siempre expresándose en el primero, el segundo, el tercer, el cuarto capítulo. Por eso es que decimos que realmente cuando leemos la carta a Santiago o de Santiago, es una epístola que nos lleva a pensar a cómo estamos invitados a vivir nuestra fe o la sabiduría para vivir nuestra fe en Cristo. Entonces vamos a encontrar varios ángulos. El ángulo del sufrimiento va a estar muy expresado en la carta de Santiago. Recuerda que la semana pasada dijimos que esta población a la que escribe Santiago es una población pobre, dispersa, que sufre, que está trabajando para salir adelante, pero que están siendo perseguidos y están sufriendo mucho a causa de esto. Otro ángulo que vamos a encontrar en la carta de Santiago es el ángulo de la esperanza, porque si bien Santiago escribe para darle ánimo, más que nada, para darle ánimo, exhortación a esta población que tanto lo necesita. Y el tercer ángulo que vamos a encontrar en la carta
es el ángulo de la praxis. Praxis, para aquellos que se quedan así, ¿qué es praxis? Praxis es, pues, nos habla de práctica, ¿verdad? Entonces, Santiago es una carta donde nos habla justamente de una fe práctica. Y el pasaje central de la carta o la epístola de Santiago justamente está en el capítulo 1, versículo 26. La pantalla te muestra 3 versiones diferentes que quise invitarles para que vieran el pasaje central. Y de hecho, esto es un regalo que te doy en este momento. Cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, es muy importante no solamente ir a una sola versión, sino, si es posible, y ahora con la tecnología lo podemos hacer, trata de leer el pasaje en varias versiones, porque las versiones más tradicionales usan un lenguaje que a veces puede ser que no nos ayuda mucho a entender la generalidad del pasaje. Pero cuando nos acercamos a otra versión un poco más moderna, entonces podemos entender un poquito más, ¿verdad?, qué nos está diciendo este pasaje. Fíjese lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 26, que es el pasaje central de la epístola de Santiago, luego de que hemos hecho un estudio de toda la carta. Dice así, voy a leer en la que está de color azul, ¿verdad? Que es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de las viudas en sus aflicciones y no dejar, ¿verdad?, que el mundo te corrompa. Muy bien, continuamos viendo la carta de Santiago y vamos entonces a entrar al mismo pasaje bíblico de Santiago capítulo 1, versículo del 1 al versículo 12. Bien, fíjate que cuando nos acercamos a la carta de Santiago, curiosamente, los estudiosos han comparado Santiago, la carta de Santiago, con el desarrollo de lo que fue el Sermón del Monte dado por el Señor Jesús. Entonces, los estudiosos se refieren a Santiago como aquel que desarrolla de manera pragmática el Sermón del Monte para la iglesia de aquella época y por ende también para nosotros como iglesia hoy. En la comparación, y no es uno de los únicos versos, vamos a ir viendo varios pasajes que siempre hace mención y esa conexión con el Sermón del Monte. Estamos viendo en la pantalla, en el capítulo 1, versículo 22, donde Santiago hace referencia a no ser oidores olvidadizos, porque aquel que oye y no hace la palabra es como un hombre que se mira al espejo y luego se olvida de su rostro. Cuando hacemos la conexión con el Sermón del Monte, Jesús dice claramente en el sermón de que nosotros no seamos oidores únicamente de la palabra, porque si somos oidores únicamente de la palabra, somos como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. Pero si nosotros oímos y hacemos la palabra, somos aquel que construyó su casa sobre la roca. Entonces, claramente vamos a ir encontrando a través de toda la carta de Santiago esa referencia, ese desarrollo pragmático que hace Santiago con relación al Sermón del Monte. Bien, este capítulo 1 de Santiago que muestra la pantalla y que yo te pido que lo leas, ¿verdad? En tu casa, aquí vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a encontrar esos 3 grandes bloques, ¿verdad? Que nos habla Santiago. Por ejemplo, vamos a encontrar el tema del sufrimiento, vamos a encontrar justamente el tema de la esperanza y vamos a encontrar el tema de la praxis. Pero este capítulo 1
trae uno de los temas centrales también de la carta de Santiago, que es la sabiduría. La sabiduría justamente para vivir una fe práctica. Y en este caso, el capítulo 1 de Santiago nos habla de la sabiduría para una comunidad que es peregrina, para una comunidad que está migrante en muchas otras ciudades y que están siendo perseguidos y que están sufriendo. Y yo te pregunto, ¿necesitamos nosotros hoy día sabiduría para vivir nuestra vida cristiana? Y podrás responderme, elemental, mi querido Watson. Pero ¿crees tú que necesitamos sabiduría para vivir no solamente los tiempos como iglesia cristiana, sino para vivir los tiempos en que estamos viviendo? Entonces, al igual que la población a la que escribe Santiago, nosotros somos una comunidad peregrina, porque somos peregrinos y extranjeros en este mundo, pero que necesitamos mucha sabiduría para vivir. Y Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 12, nos habla, ¿sabiduría para qué? Sabiduría primeramente para saber sufrir, ¿ok? Cuando nosotros vamos a Santiago, fíjate, voy a estar leyendo el versículo 2 al versículo 3 y dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se encuentren o se vean sometidos a diversas pruebas, ¿ok? Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Nosotros necesitamos sabiduría para sufrir. Interesantemente, el tema del sufrimiento no es un tema que le guste hoy día al cristiano. No es un tema tampoco tratado de forma amplia en muchas iglesias. Pero el tema del sufrimiento es un tema intrínseco en el texto bíblico. Y de hecho, cuando nosotros hacemos referencia a Jesús, una de las referencias que vamos a encontrar de Jesús en el libro de Isaías es el siervo sufriente. Y Jesús fue ese siervo que sufrió a causa del nombre de Dios para que nosotros pudiéramos tener salvación. El tema del sufrimiento es inherente a la vida humana. No solamente porque somos cristianos vamos a sufrir. Sufrimos porque es parte del desarrollo y la vida del ser humano. Sufrimos prácticamente desde que nacemos. Cuando nacemos, ¿verdad? Agarran al bebé en su primer trauma, sale de la comunidad, de la temperatura tan agradable en que se encontraba, de esa conexión simbiótica que tenía con la madre, y es sacado abruptamente y luego, para ver si de verdad se le expanda los pulmones y si de verdad respira, recibe una palmadita y comienza a llorar. Entonces el sufrimiento es parte de la existencia humana. Como iglesia, ¿cómo estamos afrontando el sufrimiento? Fíjate que nuevamente haciendo esa conexión de el Sermón del Monte y Jesús, encontramos las bienaventuranzas. Y en la bienaventuranza vamos a encontrar que uno de los pasajes, el versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como iglesia de Cristo, nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para el sufrimiento, preparado para las pruebas. Y aquí hago la conexión que cuando nosotros leemos, hace un momento leíamos el versículo 2 y el versículo 3, en estos versículos se nos habla acerca de que tenemos que, bienaventurado aquel varón, ¿verdad? Que puede soportar la prueba, ¿ok? Ahora necesitamos sabiduría para hacerle frente al sufrimiento, y los sufrimientos muchas veces van a llegar
a través de pruebas que nosotros como cristianos vamos a vivir. Y la palabra que Santiago usa cuando habla acerca de pruebas en toda la carta de Santiago es la palabra peirasmo. Peirasmo es una palabra griega que tiene varias connotaciones. Y por eso que en el mismo libro de Santiago se usa periasmo con una connotación, pero luego en otra parte de la misma carta se va a usar periasmo con otra connotación. Entre las connotaciones que se le da, el significado que se le da a esta palabra es un experimento, intento, ¿verdad? Una prueba para ver si funciona, una prueba de fidelidad, una tentación, una adversidad, ¿verdad? Y una tentación hecha a Dios por los hombres. Entonces, hay varias connotaciones que tiene la palabra periasmo y tenemos que cuando leemos Santiago entender cuál es la connotación que en esa parte del texto bíblico se le está dando. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el versículo 2 que hace un momento veíamos, donde dice dichoso, ¿verdad? Deben de tenerse por dichoso cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, es decir, al periasmo de toda clase. No es la misma connotación cuando más adelante se habla acerca de la tentación. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque pensamos, ¿prueba es tentación? No, una prueba no es una tentación. ¿Ok? Una prueba nos puede llevar a caer, sí. Una prueba nos puede llevar a ser tentados, posiblemente, pero una prueba no es una tentación. Son dos connotaciones diferentes y aunque en Santiago el griego que se usa es la misma palabra, las connotaciones son diferentes. Y hoy día pasa así, hoy día tenemos una palabra que tiene diferentes connotaciones y dependiendo del contexto donde se trata la palabra, va a significar eso. Pero si esa misma palabra se lleva a otro contexto, entonces esa palabra tiene otro significado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Queridos hermanos, lo primero que nos dice Santiago del 2 al 4 es que nosotros tenemos que, ¿verdad?, tener sabiduría para soportar la prueba, para soportar el sufrimiento. Y Santiago nos dice, siéntete bienaventurado, siéntete feliz, siéntete o tómate por dichoso cuando enfrentes diversas pruebas. Estamos en un tiempo de prueba mundial y estamos en un tiempo donde la situación que vivimos puede crear diversas situaciones de prueba para ti. ¿Cómo le has hecho frente al sufrimiento y a la prueba que ha podido venir con toda esta realidad que estamos viviendo? Santiago te invita a que vivas con sabiduría, ¿verdad?, la prueba, que podamos sufrir con sabiduría. Aquí está un poquito más de lo que hace un momento te decía de la palabra periasmo. Mira la connotación que tiene en Hechos capítulo 1, pero mira la connotación que tiene en Hechos capítulo 1, versículo 2 al 14, donde está hablando entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y luego mira lo que dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Y ahí vemos la diferencia. En este contexto de los versículos 12 al 14, Santiago está hablando ya de tentación y Dios no nos tienta. Sin embargo, en el versículo 2 al 4, Santiago está hablando de la prueba y hay pruebas que Dios permite, y así lo dicen otros pasajes de la Biblia, justamente para que nuestra fe sea fortalecida, tal como también lo dice este pasaje, porque es a través de la prueba que nuestra constancia es fortalecida. Muy bien. Lo segundo que vamos a ver en este capítulo 1 de Santiago
del 1 al 12, es en el versículo del 5 al 7, y dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da todo sin limitación y sin hacer reproche, pero tienen que pedir con fe. Y ese es el segundo aspecto para lo cual necesitamos sabiduría, sabiduría para saber pedir. En medio de la situación que nosotros estamos viviendo, ¿cómo estás pidiendo? Porque muchas veces pedimos que aquellas cosas que no nos gustan, esos sufrimientos que nos tienen, ¿verdad?, de muy mala manera, Señor, quita de mí esta prueba, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Cuando nosotros leemos el texto bíblico, sobre todo cuando leemos en Hechos que los apóstoles, los discípulos estaban siendo perseguidos y encarcelan a Juan, encarcelan a Pedro, y las autoridades le dicen: no queremos que hablen más de este Cristo, los vamos a poner en libertad, pero no queremos que hablen más de este Cristo. Y saben, ellos se van y van gozosos y se reúnen con el resto de la congregación, de la iglesia, y la gente se pone contenta, pero acto seguido se ponen a orar. ¿Y saben qué oran? Dicen: Señor, concédenos de nuevo para nosotros proclamar el evangelio. Ellos no pidieron para que callaran a Caifás, al sumo sacerdote, a los religiosos de aquella época que le estaban haciendo en ese momento la vida imposible, para que, verdad, Dios los fulminara. No, ellos no pidieron por eso. Ellos pidieron para que el Señor le concediera la fortaleza, la valentía, el coraje de seguir proclamando el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por situaciones de prueba, tenemos que pedir no que el Señor para de sufrir, no. Señor, quítanos esta prueba, no. Tienes que saber cómo pedir, ¿verdad? Cómo a través de eso, de esa prueba, de esa situación que estás viviendo, puedes sacar constancia, puedes sacar fortaleza, puedes sacar lo mejor de ti. Entonces tenemos que tener sabiduría para saber pedir. Muy bien. Frente a todo lo que hemos mencionado, entonces quiero hacerte algunas preguntas para pensar. Cuando somos azotados, cuando estamos viviendo por diferentes tipos de situaciones, de sufrimiento, de pruebas, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? Es importante que nos veamos cómo reaccionamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Porque cuando nos va bien, cuando nos sentimos bien, cuando todo está marchando como quisiéramos, pues ahí nos sentimos victoriosos y sentimos el amor y el poder de Dios sobre nuestra vida. Pero ¿cómo reaccionamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Ahora, ¿cuáles son los consejos que recibimos de aquellos que no conocen a Jesús? Los consejos que da la sociedad en la que nosotros vivimos cuando alguien está pasando por pruebas o por sufrimientos. ¿Y cuáles son los consejos que recibimos de los hermanos? ¿Habrá alguna diferencia entre los consejos que recibimos de aquellos que no conocen a Dios y de aquellos que conocen a Cristo? Esto es importante para pensar, porque también nos lleva a pensar qué consejos damos a nosotros cuando una persona está pasando por pruebas y situaciones difíciles. Seguimos aquí y quiero ir finalizando compartiendo nuevamente la pantalla y hablarte que al final Santiago nos invita a través de este pasaje a ver 7 principios. El primer principio es el principio de la actitud, ¿verdad? Que ya lo expresamos en sabiduría para sufrir. ¿Qué actitud tomamos cuando estamos pasando por diversas pruebas? Dice el versículo 2, hermanos míos, ustedes cuando estén pasando por pruebas, sean o siéntanse dichosos. El segundo principio es el principio de la perspectiva divina.
saber que esas situaciones de quebranto, de dolor, de sufrimiento, de prueba que nosotros podemos estar pasando, ¿verdad? Van a producir en nosotros fortaleza ante el sufrimiento. Así que tenemos que aprender a ver esas situaciones desde una perspectiva divina. El tercer principio es el principio de la paciencia, porque al ser formado a través de esas diferentes situaciones y ser fortalecido, en nosotros eso va a crear constancia, paciencia, seremos más pacientes en este caminar del Señor. El siguiente principio, ahí entra la sabiduría de saber cómo pedir. Y es el principio del discernimiento. Si no sabemos cómo enfrentar esta prueba, estas situaciones, no sé cómo vivir el coronavirus, ¿verdad? No sé cómo salir ahora de esta situación y lo que vendrá, pidamos sabiduría a Dios para saber cómo hacerle frente a todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo. El, estos principios nos llevan a pensar a esta fórmula, que no es una fórmula como tal, pero es como un gran principio que se crea, ¿verdad? Cuando vivimos pruebas, le debemos agregar más bien paciencia. Y el soportar esas pruebas, esos sufrimientos, ¿verdad? Va a producir en nosotros madurez plena. Pero ahí no quedan los principios. Vamos a ver otros principios. Y está el quinto principio, el principio de la confianza en Dios. Cuando nosotros pedimos a Dios para saber cómo hacerle frente a todas estas situaciones y estamos pidiendo sabiduría, creamos que Dios va a darnos la respuesta. Creamos que de su palabra va a venir, ¿verdad? Palabra a nosotros para saber cómo afrontar esas diferentes situaciones. Entonces tenemos que pedir con fe, creyendo de que Dios va a sostenernos, pero nos va a dar la respuesta ante esas situaciones que tenemos que afrontar. Y el sexto principio es el principio del contentamiento, donde entra sabiduría para valorarnos. No importa si somos de una situación económica pobre o si somos de una situación económica media o si somos de una situación económica alta. En Cristo todos somos iguales y yo me valoro por quien soy en Cristo Jesús. No por lo que hago, no por lo que puedo hacer, que es importante, sino por el ser, por lo que soy en Cristo Jesús. Y por último, pues el principio de la recompensa, porque Santiago capítulo 12 termina con una recompensa. Entonces aquí tengo una gran verdad, ¿verdad? Tomando esa fórmula que hace un momento dije, si nosotros no podemos afrontar la prueba con paciencia, que produce constancia, y no sabemos recibir o creer en lo que la sabiduría que Dios nos puede dar, la prueba entonces sin fe no va a producir absolutamente nada. Por eso, queridos amigos y amigas, como dice el versículo 12, dichoso el hombre y la mujer que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ya que Santiago está usando esta palabra bienaventurado, dichoso, ¿verdad? 3 veces feliz, que el Señor Jesús usa en su sermón, ¿verdad? El sermón del monte. Yo hago una pregunta. ¿Puede ser feliz alguien que pasa por desgracia? ¿Puede ser feliz alguien que está sufriendo? Y aunque en nuestra mente humana nuestra respuesta posiblemente sea no, y aunque no se trata aquí de hacerle, ¿verdad?, exaltar o elevar el ser masoquista, que no se trata con nada de eso, en la vida de nosotros como cristianos
sí hay un secreto que solamente lo podemos entender de manera espiritual como estos primeros oyentes. Santiago le llevaba a entender que a pesar de estar sufriendo, a pesar de no estar pasándola bien, de no tener muchas cosas, el que está en Cristo puede ser feliz. Y esto es un misterio y es un principio que solamente lo podemos entender a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad? Que los que somos de Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Puedes tú entender este principio en tu vida? ¿Puedes tú vivenciar este principio en tu vida? Entonces, prácticamente para finalizar, te dejo, además de la pregunta que hice hace un momento, con estas otras tres. ¿Quién es el Dios a quien confesamos? ¿Cuál es el Dios al quien tú le estás rindiendo tu vida? ¿Conoces quién es Dios? Porque cuando conocemos quién es Dios, entendemos también quiénes somos nosotros, que es la invitación a la que Santiago lleva a esta iglesia, a sabiduría para saber valorarse. ¿Quiénes somos, verdad? Y por ende sabremos qué clase de fe debemos profesar. Una fe que no se detiene aún a pesar de la prueba y el sufrimiento. Así que te dejo pues con todo lo que hemos hablado, sabiduría para una comunidad peregrina, ¿verdad? Y como tarea te pido que escribas cuáles son esos 7 principios que hoy aprendimos en este pasaje. Ha sido un gusto estar contigo en este día. Espero realmente hayas disfrutado todo lo que hemos traído de este primer capítulo de Santiago. Y te invito a la siguiente sesión donde estaremos viendo el capítulo 1 del versículo 13 en adelante. Que el Señor te bendiga y te permita en esta semana vivir tu fe de una manera sabia. Bendición.